Dicen que el deseo prohibido es el más difícil de esconder, y esa mañana en la oficina, todos lo notaron. Nadie imaginaba que un simple vestido rojo podía desatar una tormenta de emociones, miradas y secretos que jamás debieron salir a la luz. Quédate hasta el final, porque lo que comenzó como un juego inocente, terminó con consecuencias que ninguno de los dos podrá olvidar. Ella era su asistente, él, su jefe. Pero aquel día, nada volvió a ser igual. La oficina de Martín Álvarez, director de una agencia de marketing en el centro de Madrid, solía ser un lugar silencioso, mecánico, casi sin vida. Todo estaba medido, los horarios, los reportes, los saludos. Hasta que llegó Lucía Torres, su nueva asistente. Lucía no era como las demás. Tenía una elegancia natural, una voz suave y una mirada que parecía esconder una historia que nadie conocía. Durante semanas se había comportado con discreción, cumpliendo cada tarea sin levantar sospechas, sin alterar la rutina del jefe. Pero esa mañana de lunes cambió todo. Cuando el ascensor se abrió, todos se quedaron en silencio. Lucía entró con paso firme, sosteniendo una carpeta y vistiendo un vestido rojo ajustado, sencillo, pero imposible de ignorar. El tejido caía con delicadeza sobre su figura, dejando entrever la silueta de alguien que había decidido por primera vez no esconderse más. Martín levantó la vista del ordenador. Por un instante, olvidó respirar. «Buenos días, señor Álvarez», dijo ella, con una leve sonrisa. Buenos días, Lucía», respondió él, intentando sonar natural, aunque su voz traicionó el temblor de su garganta. La oficina entera sintió la tensión. Algunos compañeros intercambiaron miradas cómplices. Otros, fingieron no ver nada. Pero la verdad era evidente, el aire había cambiado. Lucía se acercó a su escritorio, justo frente al despacho de Martín. Al sentarse, cruzó las piernas con calma. El leve roce del tejido rojo hizo eco en la mente de su jefe, como una melodía prohibida. Intentó concentrarse, intentó pensar en la reunión de las 11, en los informes, en cualquier cosa. Pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaba ella, con su cabello recogido, con ese perfume sutil que se mezclaba con el aroma del café recién hecho. Durante la mañana, los pequeños detalles se convirtieron en armas silenciosas, el roce de sus manos al entregarle un documento, la forma en que ella se inclinaba sobre la mesa al tomar notas. Y sobre todo, esa sensación incontrolable de que estaban cruzando una línea invisible, una que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Lucía, necesito que revises la presentación antes de enviarla al cliente», dijo Martín, sin levantar la mirada del monitor. «Por supuesto, señor. ¿Quiere que la lleve a su despacho?» «Sí. Tráela, por favor». Cuando Lucía entró con la carpeta en mano, cerró la puerta detrás de ella. El clic del cerrojo sonó más fuerte de lo normal. Martín levantó la cabeza. Y por primera vez, sus miradas se encontraron sin testigos. El silencio se hizo eterno. «¿Algo más que deba corregir?», preguntó ella, acercándose un poco. «No. Está perfecta», respondió él, sin apartar los ojos de los suyos. «¿La presentación oyó?», susurró. Martín tragó saliva. El reloj marcaba las 10:47. Y en ese instante, la línea entre lo profesional y lo prohibido empezó a desvanecerse. Lucía sonrió apenas, giró sobre sus tacones y salió del despacho dejando atrás el leve aroma de su perfume. Martín cerró los ojos, intentando recuperar el control. Pero era tarde. Aquel vestido rojo no solo había encendido su deseo. También había abierto una puerta que ninguno de los dos podría cerrar fácilmente. La pantalla del proyector titilaba con una impaciencia mínima, como si también se hubiese levantado tarde. A las 11 en punto, el equipo entero estaba reunido en la sala de cristal, una mesa larga, vasos de agua, carpetas alineadas y esa luz blanca de oficina que desnuda hasta los pensamientos. Desde afuera, cualquiera podía ver cada gesto. Desde adentro, la transparencia era una trampa. Nada se ocultaba, salvo lo único que importaba. Lucía se sentó a la derecha de Martín. No fue casualidad. Patricia, la jefa de cuentas, notó el detalle en silencio. Diego, el diseñador, fingió revisar su cuaderno, aunque no escribía nada. La becaria Alma tamborileaba los dedos con nerviosismo. Nadie sabía por qué el aire parecía más espeso que otros lunes, pero todos lo sentían. Martín abrió la reunión con su tono habitual, firme y preciso. «Tenemos 15 minutos para alinear la propuesta de la campaña Sombra y Luz antes de ver al cliente. Lucía, ¿tienes la última versión?». «Sí», respondió ella, deslizando una carpeta roja hacia él. El color no era casual. La estructura está cerrada, INSAPT, promesa, ejecución y plan de medios. Pero hay un detalle. La palabra flotó en la sala como una chispa invisible.
Martín no levantó la mirada del proyector, pero escuchó con el cuerpo entero. ¿Cuál detalle?, preguntó. El cierre, explicó ella. Propongo invertir la secuencia. En lugar de terminar con datos, cerramos con una imagen emocional. Si el concepto es estar en la sombra para que el público brille, la última diapositiva debe ser un espejo negro. Breve, silencioso, directo. Hubo 3 segundos de pausa. Patricia apretó los labios, Diego asintió con entusiasmo, Alma contuvo la respiración. Martín, por un momento, olvidó que estaban en una sala de trabajo. Funciona, dijo por fin. Diego, prepara un mock-up. Alma, anota posibles preguntas. Patricia, revisa el presupuesto para incluir esa pieza. La reunión avanzó, pero bajo la superficie algo se movía. Martín intentaba concentrarse en los gráficos, en los costos, en las métricas. Sin embargo, cada vez que Lucía hablaba, el sonido de su voz le atravesaba la mente como un acorde que no podía dejar de escuchar. El consumidor necesita sentirse visto, decía ella. No solo escuchado. Y Martín, sin querer, se descubría mirándola más de lo que debía. Cuando Patricia mencionó que el cliente quería que fuera Martín quien cerrara la presentación, el ambiente se tensó. Lucía bajó la mirada y asintió. Había trabajado todo el discurso, pero entendía las jerarquías. No dijo nada. De acuerdo, respondió Martín. Pero Lucía presentará el insight y la narrativa. Son el alma de la campaña. Patricia sonrió, cortés, sin calidez. La reunión continuó, pero el roce invisible entre jefe y asistente ya era palpable. Cuando Lucía dejó caer el bolígrafo y ambos se agacharon a recogerlo, sus manos casi se tocaron. No hubo contacto real, solo una fracción de segundo suspendida en el aire, suficiente para encender algo que ninguno pudo disimular. Patricia lo vio. No comentó nada, pero en su mente anotó el hecho como quien guarda un arma para usar después. El cliente llegó puntual, Javier Santamaría, traje gris claro, sonrisa calculada, mirada de tiburón. Lo acompañaba su asistente, Clara, y un consultor silencioso. La sala se llenó de cortesías, saludos y el ruido elegante del poder. Lucía comenzó su parte con voz segura, sin necesidad de leer. Las marcas que abrazan la sombra lo hacen porque confían en su luz. La sombra no es miedo. Es un acto de generosidad. El cliente se inclinó ligeramente hacia adelante. Clara tomó notas. El silencio se volvió expectante. El riesgo real, añadió Lucía, no es ser discretos. Es gritar tanto que nadie recuerde lo que dijeron. Si ustedes dan un paso atrás, el público se verá reflejado. Y nadie olvida lo que ha visto de sí mismo. El silencio final fue su mejor aplauso. Martín sintió algo en el pecho que no era solo orgullo profesional. Era algo más, algo que no podía permitirse nombrar. Javier Santamaría rompió la tensión con un gesto. Me gusta. Quiero ese espejo negro. Quiero la textura mate. Y la voz debe sonar como un susurro al oído. Podemos traer pruebas mañana, respondió Martín, retomando el control. Hubo sonrisas, promesas y apretones de mano. Cuando el cliente y su equipo salieron, Clara se detuvo un segundo frente a Lucía. Ten cuidado, dijo en voz baja. Las salas de cristal no perdonan incendios. Y se fue, el equipo celebró en silencio. Patricia felicitó a todos con un tono correcto, Diego hizo un chiste tímido, Alma respiró aliviada. Pero cuando la sala quedó vacía, Lucía permaneció unos segundos mirando su reflejo en el vidrio. El vestido rojo se mezclaba con el resplandor de la ciudad, y en su mirada había algo entre orgullo y advertencia. A las 12:20, Martín la llamó desde su despacho. ¿Puedes venir un segundo? Entró. Cerró la puerta. El clic del cerrojo resonó más de lo normal. Quería agradecerte, dijo él. Lo de hoy fue decisivo. Solo hice mi trabajo, respondió ella con calma. Él se acercó un poco, sin tocarla. Lucía. Necesito saber si estoy leyendo señales que no existen. Ella lo miró sin apartarse. No imagina nada. Pero tampoco quiero fingir que no pasa nada. Si algún día cruzamos una línea, quiero que sepamos lo que significa. Martín bajó la mirada, pensativo. Entonces hagamos algo. Reglas. Si esto existe, será con reglas claras. Honestidad total. Consentimiento. Nada dentro del horario laboral.
Y si en algún momento te incomodas, se acaba. Sin consecuencias. Lucía respiró hondo. Y una regla más. Nada de mentiras. Si alguien pregunta, no damos detalles, pero no mentimos. Él asintió. De acuerdo. Ella dio un paso atrás. Entonces volvamos al trabajo. Tenemos que producir un espejo que haga temblar Madrid. Antes de salir, Martín la llamó otra vez, hoy estabas. Irrefutable. Lucía sonrió apenas, y se fue sin responder. Pocos minutos después, un correo de recursos humanos llegó a todos, recordatorio sobre la política de relaciones en el lugar de trabajo. Patricia lo abrió con curiosidad. Diego lo ignoró. Martín lo dejó sin leer. Lucía lo guardó en una carpeta nueva con un nombre simple, Reglas. Esa mañana, sin firmar nada, ambos habían sellado un pacto silencioso. No era amor todavía. Tampoco simple deseo. Era una tensión peligrosa disfrazada de profesionalismo. Y aunque nadie en la agencia lo supiera, la línea que separaba el trabajo del fuego ya no existía. El correo de recursos humanos seguía flotando en la bandeja de entrada como una nube que nadie quería mirar. Recordatorios sobre relaciones en el trabajo. Declaraciones voluntarias. Canales de reporte. Conflictos de interés. Palabras frías para un territorio caliente. A la 1:05, la agencia parecía haberlo olvidado. Los teclados marcaban su ritmo, el teléfono sonaba con puntualidad, la cafetera exhalaba ese vapor que abre conversaciones de pasillo. Pero la verdad es que el mensaje no se había ido a ninguna parte. Estaba en todas. Lucía repasaba el cronograma de producción para Sombra y Luz con una concentración aprendida a fuerza de sobrevivir a oficinas complejas. Dividió el plan en 3 columnas simples. Preproducción. Rodaje. Post. En cada columna anotó responsables, riesgos y salidas de emergencia. No solo para el anuncio. También para sí misma. Las reglas de la mañana no eran solo un juramento privado. Eran un equipo de seguridad. Las escribió en una libreta negra que no mostraba a nadie. Honestidad. Consentimiento. Tiempo fuera del horario. Nada de mentiras. Si duele a terceros, no sucede. Cerró la tapa y la guardó en el cajón como quien guarda fósforos lejos de una cortina. A las 2 en punto, Patricia convocó un check rápido en la sala de cristal. Solo producción. Nada de estrategia. Nada del cliente. En teoría. Diego llevó un collage de referencias en su tablet. Alma se sentó cerca de la puerta, lista para correr a la impresora si la nombraban. Martín llegó con un vaso de agua que no probó. Lucía repartió una hoja con el plan y los plazos. Todo fluido. Hasta que la conversación giró un grado, Patricia habló sin levantar la voz. Comentó que el cliente había quedado encantado con la narrativa. Felicitó a todos. Y de pronto miró a Lucía como quien mide un traje. Preguntó si la idea del espejo había nacido durante la noche o en la oficina. La pregunta sonó banal. No lo era. Lucía respondió con claridad y neutralidad. Nació del brief y de la pauta de consumo. Patricia sonrió sin dientes y movió la conversación un centímetro más allá. Comentó que Recursos Humanos había recordado la política de relaciones para proteger a la empresa y a las personas. Añadió que las salas de cristal ayudan a mantenerlo todo claro. Nadie dijo nada. La reunión terminó 2 minutos después. Diego salió con el tablet bajo el brazo, Alma recogió vasos, Lucía cerró su cuaderno. Martín se quedó un segundo más. Suficiente para notar que el correo no era una nube aislada. Era el pronóstico. La tarde siguió con pruebas de cámara y permisos para rodar. En medio de ese ruido productivo, apareció el primer test de las reglas. Javier Santamaría pidió una reunión a última hora con dirección y producción para cerrar la ocasión. Quería hacerlo fuera de la oficina. Un restaurante a las 9. Justificó el cambio con asuntos familiares. Martín no podía delegar. Patricia tenía otra cena con un cliente antiguo. Diego no era perfil para negociar presupuestos. Alma no pintaba en esa mesa. Quedaba Lucía. A las 6:45, Martín la llamó con tono neutro. Pidió revisar juntos el guión técnico antes de la cena. Lucía evaluó el reloj y su propia regla.
tiempo fuera del horario. Acordaron trabajar hasta las 7:30 en la sala de edición con la puerta abierta. Nada de cerrarla. Hablaron frente a la pantalla grande, con el eco suave de la agencia bajando la persiana del día. Ajustaron tiempos de plano, discutieron sobre un travelling que corría el riesgo de volverse metáfora barata. Lucía defendió el silencio al final. Martín defendió un punto de luz que hiciera respirar la oscuridad. Encontraron un punto medio. Ninguno se acercó más de lo que una conversación profesional exige. Cuando el reloj marcó las 7:32, se levantaron al mismo tiempo. Ella guardó la libreta. Él guardó su teléfono. Se miraron apenas lo suficiente para entender que la regla había funcionado. Al menos esa vez, caminaron juntos hasta la salida principal y se separaron en la puerta giratoria como dos líneas que coinciden un instante y vuelven a su órbita. Lucía tomó el metro hacia Lavapiés. Se sentó, apoyó la frente en el vidrio y observó su propia cara deformada por la vibración. Cansada, sí. Asustada, un poco. Viva, definitivamente. En el bolsillo vibró un mensaje que no esperaba. Clara, la asistente de Javier. Solo escribió 3 palabras. Cambio de plan. 3 minutos después llegó otro. Mejor café mañana 9 en el set propuesto. Lucía sonrió sin saber por qué. Tal vez porque la ciudad les había regalado una noche libre. A las 9:10, el restaurante seguía lleno de risas ajenas. Martín se sentó con un vaso de agua con gas y una reserva anulada. Abrió el correo de Recursos Humanos por primera vez. Leyó con atención quirúrgica. Guía de declaración. Pasos a seguir. Protocolo para evitar conflictos. Ventajas de la transparencia. Desventajas del rumor. Cerró el correo y respiró como quien sale a la superficie. Anotó mentalmente una conversación con Lucía para el día siguiente. No para presionarla. Para plantear algo que le rondaba desde el mediodía. Si el proyecto seguía creciendo y si lo suyo crecía también, alguien debería dejar de reportar a alguien. La frase dolía por donde se la mirara. Pero era verdad, el miércoles trajo menos horas y más tareas. La locación del espejo necesitaba una carta de autorización del administrador del edificio. El administrador no cogía el teléfono. Alma fue enviada como emisaria con su mejor sonrisa y volvió con un sí condicionado. Respetar ruido. Respetar tiempos. Respetar vecinos. Todo simple hasta que apareció un reportero de un blog de publicidad que conocía a Patricia y preguntó por la campaña. Patricia lo esquivó con elegancia, pero el rumor ya había jugado su carta. En menos de una hora, 3 cuentas de X publicaron un hilo con fotos robadas del pasillo. No mostraban nada grave. Solo un zoom desprolijo de la sala de cristal y 2 siluetas inclinadas sobre una pantalla. El texto añadía la chispa. El equipo de Martín Álvarez prepara una campaña que promete sombras y trae incendios. La frase hacía daño no por precisa, sino por insinuante. Lucía lo leyó en silencio. Luego hizo algo que sus reglas pedían. Entró en el despacho de Martín con la puerta abierta. Le mostró el hilo. Habló sin dramatismo. Preguntó qué hacer. Martín la miró con seriedad limpia. Respondió que la estrategia era no alimentar el rumor. Responder con resultados. Añadió que, si el rumor se volvía personal, él sería el primero en cortarlo. Ella asintió. Él añadió otra cosa. Propuso una reunión formal con Recursos Humanos para entender exactamente cómo proceder en caso de que alguna suposición cruzara el pasillo. No era una confesión. Era un antídoto. Lucía lo aceptó. No por miedo, sino por respeto hacia su propia regla de no mentir. La noche de preproducción los encontró en lados opuestos de la ciudad. Lucía comió sopa delante de su portátil mientras ajustaba una lista de utilería mínima. Un espejo de cuerpo entero con marco mate. Un paño de terciopelo para manipularlo sin huellas. Cinta de doble cara. Un dime portátil. Un generador por si la locación se quedaba corta de corriente. Llamó a un proveedor y negoció un precio mejor con una calma que sorprendería a quien solo viera el vestido rojo. Terminó a las 11 y cerró el portátil con esa satisfacción pequeña que produce el buen trabajo. Antes de dormir, abrió la libreta negra y escribió una línea nueva. Cuidarme no es esconderme. Es elegir el lugar y la hora en que existo. Martín, al otro lado, hizo algo que no esperaba de sí mismo.
Escribió un correo a sí mismo como borrador. Título. Posibles escenarios. 1. Rumor que se apaga. 2. Rumor que crece. 3. Relación declarada con reestructuración de reportes. 4. Ruptura profesional que protege el proyecto. 5. Pausa. En todos anotó la misma prioridad. No dañar a Lucía. Releyó la frase con vergüenza y alivio. Guardó el borrador y apagó la luz. El jueves amaneció con un cielo gris que parecía diseñado para la campaña. El equipo llegó al edificio de la locación con café y una disciplina nueva. Patricia controló el checklist con precisión militar. Diego templó el espejo con guantes. Alma confirmó permisos. Lucía probó la idea del final con una toma en silencio. La imagen devolvió exactamente lo que había prometido. Un espectador frente a sí mismo. Respirando. Recordándose. Diego casi aplaude. Patricia dijo perfecto en un tono que sonó a inversión sólida. Martín observó la pantalla sin moverse durante 5 segundos. Luego dijo una sola palabra. Listo. A media mañana, Javier apareció con Clara. El cliente miró los brutos y se detuvo en la última toma. Preguntó si la voz en off sería hombre o mujer. Lucía propuso una voz neutra, casi susurro. Javier pidió escuchar pruebas. Clara guardó silencio, pero sus ojos buscaron los de Lucía como quien pregunta sin hablar si el incendio había empezado. Lucía sostuvo la mirada un segundo. Tal vez porque en ese segundo entendió que las reglas no eran una cadena. Eran el puente. El rodaje terminó antes de lo previsto. Patricia lo celebró con eficiencia. En los pasillos volvieron los murmullos. Un intern lanzó un chiste flojo en la máquina de café y alguien le dijo que era idiota. La oficina es un ecosistema caprichoso. A veces protege. A veces expone. Esa tarde protegió. El día del primer montaje amaneció nublado, como si la ciudad supiera que algo importante iba a revelarse. La agencia se movía con una precisión ansiosa: cafés, cables, auriculares, pantallas encendidas antes de las 9. Todos querían ver el resultado del rodaje. Todos fingían calma. Nadie lo admitía, pero el aire pesaba distinto. Era el aire de los días que marcan un antes y un después. Lucía llegó temprano. Llevaba una blusa blanca y el cabello suelto, sin rastro del rojo de la semana anterior. Caminó directo a la sala de edición, donde Diego ya preparaba el timeline del video. Saludó con una sonrisa serena. Se inclinó sobre el monitor y revisó el balance de luz. Ajustó una sombra, un fundido, un respiro. A cada clic, el silencio crecía. A las 10, Martín entró con paso firme. Patricia lo siguió, impecable, sosteniendo una carpeta con notas del cliente. Alma llevaba 2 cafés. Uno de ellos para Lucía. Diego dio play. El video comenzó. Una voz neutra, casi un susurro. Decía: las sombras no esconden. Cuidan. La pantalla mostraba rostros iluminados por un brillo tenue, gente común, gestos pequeños. Un espejo que devolvía al espectador su propia mirada. Solo quien confía en su luz puede permitirse la sombra. El silencio en la sala se volvió absoluto. El último plano mostró el logo del cliente. Flotando sobre un reflejo negro, fade out, fin. Nadie habló por 10 segundos. Patricia rompió el hechizo. Funciona, dijo con tono seco. Emociona sin manipular. Tiene clase. Diego suspiró, satisfecho. Alma sonrió con timidez. Lucía se limitó a mirar la pantalla apagada, sin saber si el vacío que sentía era alivio o vértigo. Martín asintió despacio. Enviemos este corte. Es el que vale. El correo con el video salió a las 10:23. Javier respondió 40 minutos después. Perfecto. Firmamos mañana. Quiero que Lucía esté presente en la presentación final. Patricia leyó el mensaje en voz alta. No agregó comentario, pero su mirada buscó a Lucía como quien apunta un láser invisible. Luego se levantó y dijo que coordinaría la reunión. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe suave que no sonó a despedida, sino a aviso. Lucía guardó sus cosas. Martín la llamó desde su escritorio. Ven un momento.
Por favor. Entró en el despacho, dejando la puerta entreabierta. Te felicito, dijo él. El cliente lo pidió por ti. Y con razón. Lucía bajó la mirada. Fue trabajo en equipo. Sí, murmuró Martín. Pero no todos brillan igual. El silencio volvió a instalarse entre los dos. Un silencio lleno de lo no dicho. Martín respiró hondo. Quiero que sepas algo. He pedido a dirección que reconsideren tu puesto. Hay una vacante en estrategia. Es un ascenso. Independiente de mí. Lucía lo miró. Sorprendida. No sé si es buena idea, dijo con cautela. Lo es, respondió él. Así nadie podrá decir que lo tuyo aquí depende de mí. Ella entendió el gesto. Y también el sacrificio que implicaba. Gracias. Respondió, y esa palabra fue mitad gratitud. Mitad despedida de una frontera que ya no volvería a ser la misma, esa tarde. El rumor del ascenso corrió por la agencia. Algunos lo celebraron con sinceridad. Otros lo leyeron como confirmación de lo que no podían probar. Patricia sonrió cuando alguien lo mencionó en el pasillo. No negó nada. Tampoco confirmó. Se limitó a decir que el talento siempre encuentra su lugar. En su tono había una ironía tan educada que dolía más que cualquier acusación. A las 6, Lucía recibió un mensaje de un número desconocido. Te felicito. Lo mereces. Pero cuidado. La gente habla más cuando no entiende. No había firma. Pero reconoció el estilo. Clara. La asistente del cliente, Lucía respondió con una sola palabra. Gracias. La noche cayó sobre Madrid con un brillo húmedo en las calles. Martín salió tarde. Se detuvo frente al espejo del ascensor y se vio distinto. Cansado, sí, pero también más consciente. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. No un escándalo, no un acto prohibido, sino una elección invisible. Cuidar algo que aún no tenía nombre, pensó en las reglas. En lo que habían salvado hasta ahora. En lo que aún podían perder. Cuando el ascensor se detuvo en planta baja, revisó su teléfono. Un mensaje nuevo. Mañana 8:30. Sala de dirección. Confirmación final del cliente. Firmado, Patricia. A las 8:30 del día siguiente, la sala de dirección olía a perfume caro y a nervios. Javier llegó puntual, sonriente. Clara detrás, discreta. Martín presentó los resultados. Patricia habló de métricas. Diego mostró los cortes secundarios. Lucía, sentada al final de la mesa, observaba cada detalle, cada mirada. Todo fluía sin fallas. Hasta que Javier dijo algo que detuvo el aire. Quiero que Lucía explique el concepto final. Nadie mejor que ella para hacerlo. Lucía tragó saliva. Sintió los ojos de todos sobre ella. Se levantó despacio y habló sin papeles. El espejo no es solo una metáfora. Es una invitación. Cada persona verá algo distinto, pero el mensaje será el mismo. La luz no se impone, se comparte. La sombra no es ausencia, es respeto. El cliente asintió, emocionado. Eso es exactamente lo que queríamos decir. Los aplausos fueron breves pero sinceros. Patricia los acompañó sin expresión. Cuando la reunión terminó, Javier se acercó a Lucía y le tendió la mano. Enhorabuena. Eres el tipo de mente que esta industria necesita. Clara miró la escena sin sonrisa, solo con una sombra de comprensión. Al salir, Patricia se acercó a Lucía. Felicidades por el ascenso, dijo, sin calor. Y suerte con los espejos. Reflejan más de lo que uno espera. Lucía respondió con calma. Lo sé. Por eso aprendí a mirarme sin miedo. Esa tarde, la ciudad volvió a su ritmo. El éxito era oficial. El cliente había firmado. El video se volvía viral en circuitos de agencias. Pero dentro de la oficina, algo más silencioso crecía. No era amor aún, ni culpa. Era una certeza, el deseo, cuando se reprime con elegancia, no desaparece. Se afina. Esa noche, Martín revisó los números de la campaña y escribió un mensaje que nunca envió. A veces las reglas no son para evitar el fuego, sino para que dure más. Lo guardó en borradores.
Cerró la computadora. El eco del espejo seguía ahí, esperándolo en cada reflejo. El éxito de la campaña Sombra y Luz convirtió la agencia en un hervidero. Los correos se multiplicaban, los teléfonos no descansaban, los portales especializados alababan la pieza. Innovadora, elegante, emocional, escribían. Nadie hablaba de los rumores. Nadie, al menos, en voz alta. En el piso de dirección, Martín y Lucía trabajaban más que nunca, sin margen para tropiezos. Patricia observaba desde su oficina, paciente, como quien sabe que el fuego más peligroso no hace ruido. El ascenso de Lucía a estrategia había cambiado la dinámica. Ya no reportaba directamente a Martín, pero sus caminos seguían cruzándose en casi todos los proyectos importantes. Las reuniones eran largas, tensas, cargadas de esa electricidad que ambos fingían ignorar. Entre planillas y gráficas, el aire se llenaba de algo más espeso, algo que ni los datos podían ocultar. Una noche, el equipo trabajaba en una presentación para un nuevo cliente internacional. Patricia había salido temprano por una cena de negocios. Diego y Alma se marcharon después de las 9. Lucía seguía ajustando un informe cuando Martín pasó por su escritorio. ¿Aún sigues aquí?, preguntó con voz cansada. Falta poco, respondió ella sin levantar la vista. Yo tampoco puedo irme todavía. El servidor no quiere exportar el archivo final. Él se apoyó en la esquina de su mesa, revisando algo en su laptop. El silencio era cómodo, pero denso. Solo se oía el zumbido de los ventiladores y la lluvia que golpeaba los ventanales del piso 16. Lucía cerró su carpeta y lo miró. ¿Quieres café? Aún hay en la máquina. Martín sonrió. Solo si tú también tomas. Ella asintió. Caminó hasta la pequeña cocina y regresó con 2 vasos. Cuando le extendió el suyo, sus dedos se rozaron. Esta vez, nadie apartó la mano. El reloj marcó las 10:20. El edificio estaba vacío. La lluvia seguía cayendo con una calma hipnótica. Martín habló primero. Desde que empezaste aquí, las cosas cambiaron. La oficina, yo, todo. Lucía intentó mantener el tono profesional. El equipo creció. Evolucionamos. Él la interrumpió suavemente. No me refiero a eso. Se miraron. No había distancia suficiente entre ellos. Las reglas, esas frases que habían escrito como salvavidas, se desvanecían una a una en la bruma de aquella noche. La honestidad radical, la línea del horario laboral, la prudencia frente a terceros. Todo parecía tan frágil como el reflejo de la ciudad en los cristales. Lucía bajó la mirada, pero no retrocedió. Martín. Él dio un paso más. Lo sé. No deberíamos. Entonces no lo digas. Fue ella quien se acercó primero. El beso no fue precipitado ni torpe. Fue lento, inevitable. Como si ambos hubieran esperado exactamente ese instante para comprobar que el deseo podía tener la textura de la calma. La lluvia afuera marcaba el ritmo. En la oficina vacía, los neons parpadeaban como si el mundo los estuviera observando en silencio. Nadie habló durante varios minutos. Cuando se separaron, Lucía respiraba rápido. Martín bajó la mirada. Esto cambia todo. Sí, dijo ella. Pero no quiero arrepentirme de algo que no hicimos. Martín asintió, intentando recomponer la lógica. Mañana, debemos hablar. Con cabeza fría. Claro. Salieron juntos del edificio, cada uno por un lado, bajo la lluvia que parecía dispuesta a borrar las huellas en la acera. La mañana siguiente amaneció gris. Patricia estaba en su despacho antes que nadie. En su bandeja de entrada, un correo anónimo la esperaba. No había texto, solo una foto, la oficina vacía, 2 siluetas cerca del ventanal, la luz azul del monitor iluminando un gesto que no necesitaba explicación. Patricia no dijo nada. Guardó la imagen en una carpeta titulada Confidencial y sonrió con una serenidad gélida. Lucía llegó a las 8:30. Martín ya estaba en su despacho. Cuando ella entró, él la miró con una mezcla de culpa y deseo. Alguien podría haber visto algo, dijo. No hicimos nada malo, respondió ella. No rompimos ninguna ley. Pero sí una regla, murmuró él. Y en este lugar, eso puede ser peor. A media mañana, Patricia los convocó a ambos a la sala de reuniones. Su tono era impecablemente cordial. El cliente de Sombra y Luz pidió una reunión urgente esta tarde. Habrá prensa. Quiero que estén los dos.
Martín intentó leer entre líneas, pero no había rastro de acusación. Solo cortesía. Esa cortesía peligrosa que precede a un movimiento. El evento fue un éxito. Aplausos, fotos, elogios. Lucía habló ante las cámaras con naturalidad. Martín la observó desde un costado, sin poder disimular el orgullo. Patricia, en cambio, la observaba con el ojo calculador de quien prepara una jugada final. Al día siguiente, la dirección recibió un informe anónimo sobre una posible relación impropia entre directivos. Sin nombres, pero con insinuaciones precisas. Martín fue llamado a una reunión con recursos humanos. Lucía lo supo una hora después, cuando lo vio salir del despacho con el rostro tenso. Esa noche se encontraron fuera de la oficina, en un café pequeño cerca del Retiro. Nadie los conocía allí. Nos van a investigar, dijo él. Lucía no se sorprendió. Lo esperaba. Si esto pone en riesgo tu trabajo, lo detengo ahora mismo. Ella lo miró directo a los ojos. No lo hagas. No quiero esconderme. No después de todo lo que luchamos por ser honestos. Martín tomó su mano sobre la mesa. Entonces resistimos. Juntos. Lucía sonrió. Pero sin mentir. Ni siquiera para protegernos. La lluvia volvió a caer esa noche, como si la ciudad repitiera el mismo libreto. En algún lugar, Patricia enviaba un correo al consejo de dirección. En otro, Clara leía la noticia de la investigación en una nota filtrada y la cerraba sin sorpresa. Y en una esquina del Retiro, dos personas se miraban sin miedo. Sabiendo que el incendio ya no podía ocultarse, pero que, por primera vez, no les daba vergüenza arder. El fuego había comenzado en silencio. Aunque la oficina siguiera en pie, ellos sabían que algo más grande ya se estaba consumiendo.